Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Hoja en Blanco, el nuevo podcast de Idea País. Soy Jorge Hagedorn, investigador del área constitucional de Idea País. En este primer capítulo estreno, en el que hablaremos acerca de las demandas sociales, expectativas e ilusión constitucional, hoy nos acompaña un invitado de lujo, Daniel Mansubi, quien es un académico, director del Centro de Estudios e Investigación Social Signos, investigador senior del IES, doctor y máster en Ciencia Política de la Universidad de Rennes, profesor de Filosofía Política de la Universidad de los Andes, es columnista y escritor de varios ensayos, entre los que destaca Nos fuimos quedando en silencio, la agonía del Chile de la transición. Además, conduce también el podcast de Tele 13 Radio llamado Réplica. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias Jorge por la invitación, encantado de conversar contigo hoy día. Muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, como contexto, quisimos hacer este capítulo estreno contigo, Daniel, dado a los análisis que tú has hecho de digamos, las controversias políticas y sociales que ha tenido este país. Entonces, como un primer tema que queremos tratar, es interesante analizar el panorama político actual a partir de este recorrido político-social que pudimos leer en tu ensayo Nos fuimos quedando en silencio. Parecía ser que salimos de un largo letargo, de una especie de conformismo, una sociedad dormida, aquella que, según la retórica del 18 de octubre, despertó. Pregunta entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo podemos comprender lo que estamos viviendo a puertas de un proceso constituyente que era impensado hace no mucho tiempo? ¿Pasamos de esta agonía de la transición a una época de post-transición política? Sí, yo creo que sin duda uno puede buscar muchas explicaciones, y las hay de hecho, digamos, sobre lo que pasó, pero yo creo que es evidente que entramos en un nuevo ciclo, ¿no? Y una de las preguntas interesantes, porque por supuesto no es la única, ¿no? Es qué pasó en ese orden que vamos a llamar aquí de la concertación, digamos, de los años 90 y 2000, que se resquebrajó el 2011 y que parece haberse definitivamente roto el 2019, ¿no? Pero obviamente creo yo que es más o menos visible a ojo, digamos, a cualquier ojo que mire con mediana atención lo que pasa en Chile, que las categorías que fundaron el orden político de la transición, digamos, volaron por los aires, si no el 2011, el 2019 completamente, y eso obliga a hacerse nuevas preguntas, a pensar cuáles van a ser las categorías en torno a las cuales se va a ordenar el país en lo que viene, pero a mí me parece que uno de los grandes pecados, no sé llamarlo pecado, pero uno de los grandes errores políticos de nuestros hombres públicos, de muchos de ellos, fue haber seguido operando durante mucho tiempo con una lógica muy noventera, sin entender que el país había cambiado y que ya no remitía a eso, ¿no? Esto, por favor, no es una crítica a lo que se hizo en los 90. Lo que se hizo en los 90 yo creo que tenía defectos como todo, pero que respondía a una realidad política efectiva, ¿no? En los 90 el país quería una transición pacífica, yo creo que eso sería bastante difícil de rebatir, ¿no? Pero el año 2011, el año 2019 y el 2021 parece que eso ya no remite a una realidad con cierta entidad, por decirlo de algún modo. Muchas gracias, Daniel. Para adentrarnos ya en el proceso constituyente en sí mismo, a propósito de lo que hemos podido ver en la campaña de la opción apruebo, en las incipientes campañas de los candidatos constituyentes, y entrando en el tema de este capítulo estreno, ¿cómo ves las expectativas o demandas sociales que se han ido formando en la gente? Muchas de ellas permeadas por un lenguaje de derechos, como mencionas tú en tu libro, a través de lo que dice muy bien Marian Glendon. Sí, es muy difícil distinguir los planos de esta discusión constitucional. Yo no soy abogado, digamos, y por tanto esto me cuesta un poco, y quedo perplejo frente a la cantidad de expectativas que se depositan en la discusión constitucional, ¿no? Yo creo, por supuesto, que el derecho es muy importante, creo que los instrumentos jurídicos son muy importantes, sin duda, pero también creo que tiene un alcance limitado, ¿no? Tiene un alcance limitado, sus posibilidades de acción son más bien limitadas. Y en ese sentido, uno puede estar de acuerdo, o al menos hay un diagnóstico plausible según el cual necesitamos nuevas formas de organizar el poder, porque el sistema político está bloqueado y entrampado. Yo creo que de eso hoy día no hay ninguna duda. Y en ese sentido, una discusión constitucional no viene necesariamente mal, ¿no? O sea, hay una discusión que tener sobre eso, ¿no? Pero de allí a sobrecargar la constitución de expectativas sociales, incluso como que lo diría más fuerte, a veces veo en el deseo por la nueva constitución una suerte de nuevo milenarismo, ¿no? Como si
todos nuestros problemas políticos, todos nuestros problemas, digamos, de 200, 500 años de historia, se van a cargar todos ahí y vamos a tratar de resolverlos en una discusión que además dura 9 meses más 3, o sea, algo que a mí realmente excede mi capacidad de comprensión, en un periodo que va a estar mediado por una elección parlamentaria y presidencial. Yo creo que ahí, en el fondo, los elementos para generar una muy mala combinación, o en todo caso que puede producir mucha frustración, están muy presentes, ¿no? Entonces yo miro yo lo diría así, con un optimismo muy moderado esta discusión constitucional, porque creo que faltan muchas condiciones para que una deliberación constitucional tenga las condiciones que se requieren, digamos, para llegar a conclusiones adecuadas, ¿no? Y me parece que los partidarios de la nueva constitución, sus más fervientes partidarios, durante mucho tiempo forzaron una lectura muy optimista de este proceso, ¿no? Como que en este proceso vamos a sanar todas nuestras heridas como país, digamos. Y vaya, si fuera tan simple sanar las heridas, digamos, ya se sabría, digamos, no. Esto puede ser mucho más complejo, ¿no? Y entonces en algún minuto va a haber que bajar esa expectativa. Pero lo que pasa es que eso siempre en política es complicado. Y en un año electoral, digamos, vaya, es muy complicado. Y es una gran pregunta saber cómo van a dialogar esos dos procesos. Vamos a tener una convención constitucional deliberando al mismo tiempo que una elección presidencial, que una campaña presidencial, ¿no? Yo creo que es una muy mala combinación. Efectivamente. Hay muchos temas ahí, sobre todo el mundo más refundacional de Chile, que cree que bueno, hay que cambiar todo y este proceso, digamos, de nueva constitución serviría para, en el fondo, armar todo de nuevo y armar este nuevo Chile, cuando bueno, muy bien sabemos que el Estado en general y la población, muy difícilmente un proceso de este calibre y bueno, sobre todo con quizás la poca madurez política que tenemos quizás de este nuevo por decir, ciclo político, podría llegar a constituir efectivamente esta refundación, más allá también de la discusión de los 2/3 que hay que ponernos de acuerdo, digamos, para lograr escribir algo en esta hoja en blanco, como se llama también el nombre de este podcast. Sí, claro, o sea, ahí tú tienes varios problemas. Uno, el de la expectativa o la ilusión refundacional, ¿no? Eso es un problema porque una constitución no refunda un país. Joaquín Fernández siempre se entretiene citando el número de constituciones en 200 años. En Latinoamérica son varios cientos, ¿no? Usted puede escribir constituciones como quiera y eso no le cambia en nada directamente la vida a las personas. Lo que, por favor, no quiere decir que la discusión no sea importante, sino que se mueve en un plano distinto, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay una discusión que por momento emerge, pero que es más técnica y por tanto es menos sexy, pero yo creo que es la gran discusión constitucional, que es la del régimen político, que es la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Que es muy fácil, digamos, y yo entiendo que para sacar votos, porque este es el incentivo, ¿no? Hoy día hay que ser elegido constituyente, entonces hay que decir que yo lo voy a ayudar a que usted mejore las pensiones a través de la Constitución, ¿no? Pero a mí me parece que la discusión más relevante de la Constitución va a ser el régimen político, que es la manera bajo la cual vamos a resolver nuestros desacuerdos después. Es muy importante, pero es simplemente fijar reglas del juego, por decirlo así, ¿no? Y que no predeterminan cuál va a ser el resultado de ese juego. Entonces, hay un equívoco enorme ahí en la discusión que probablemente se acabe después de la campaña, pero no estoy seguro porque las disposiciones político-morales tienen inercia, por decirlo así. Entonces, uno no puede levantarse el lunes 12 de abril, ¿no? Con una disposición completamente distinta a la que tenía el viernes 9, ¿no? Y esto también conecta con lo último que decías tú, Jorge, de los 2/3, ¿no? Y eso yo también lo veo con cierta preocupación, quizás estoy muy pesimista, ¿no? Después podemos hablar de las cosas que pintan bien en esto, pero 2/3 es muy exigente, ¿no? Yo siempre lo explico así, digamos, o sea, llevamos 15 años sin ponernos de acuerdo en una reforma de pensiones, sabiendo que necesitamos reforma de pensiones, todo el mundo lo sabe. Y no hay mayoría disponible para eso, no la tuvo Bachelet, no la tiene Sebastián Piñera, perfecto. Y en 9 meses vamos a tener que construir acuerdos en todos los grandes temas con 2/3. Bueno, se requiere un cambio de actitud política que es bien 180 grados. Entonces, ojalá se produzca en la convención y yo creo que la regla de los 2/3 es un incentivo muy poderoso a que se produzca, ¿no? Pero eso Sí. también requiere ir cultivando, ir echándole agüita a esa piscina para que después el que llegue a acuerdo, porque alguien va a tener que llegar a acuerdo, no sea tachado de traidor por su sector. Y ahí se va a producir algo muy extraño, porque si nadie está dispuesto a traicionar alguna de sus convicciones, la novedad es que no vamos a tener constitución. Efectivamente.
constitución mínima, como le gusta decir a muchos amigos, que quizás no cumpla en nada con las expectativas constitucionales que tiene la gente. Claro, es Pero que una bueno, pasando constitución, o sea, a sí, una tercera pregunta, ciertamente existen pulsiones en este proceso constituyente a un anhelo de este fin del modelo neoliberal, que quizás lo conversamos un poco antes, caricaturizado muchas veces en las antípodas del Estado subsidiario, en términos de Fernando Atria, que ha sido un discurso que ha permeado fuertemente en la izquierda, incluso renegando el pasado reciente de la concertación de la transición. Y hay voces como la de Carlos Peña, por ejemplo, que dejan en evidencia cierta contradicción entre los que claman estas banderas y luego, por ejemplo, respetan los malls, son consumidores incansables y, en fin, ciertas tendencias marcadamente individualistas. ¿Cómo ve esta realidad en el actual estado de las cosas y cómo conversa un posible cambio en los principios constitucionales con esta realidad que parece inefable? sí, esa pregunta es muy interesante. Es como cuando hoy día le preguntan a la gente si quiere más FP y la gente dice no, y le preguntan si quieren si que quiere que los fondos sean en cuenta individual y dice por supuesto que sí, ¿no? Eh, y por supuesto ahí tenemos como pulsiones que parecen opuestas y que a veces lo son, y que esto basta ver el comportamiento electoral de los chilenos, ¿no? Los chilenos votaron por Michelle Bachelet, que era una Michelle Bachelet en la concertación en aquella época. Después votaron por Sebastián Piñera, que, en fin, la trayectoria todos lo conocemos, no representa a la derecha política más pura, sino más bien a una derecha más bien económica. Después volvieron a votar por una Michelle Bachelet, pero por una Michelle Bachelet 2.0, que estaba bastante más a la izquierda que la Michelle Bachelet 1.0, entonces ahí se dio vuelta la campana, ¿no? Y después de esa Michelle Bachelet recargada, volvieron a votar por Sebastián Piñera, que tuvo un discurso también muy anclado a una derecha muy clásica y muy económica, ¿no? Y después ese mismo país, en octubre del 2019, parece habernos dicho no queremos más neoliberalismo, al mismo tiempo que, como bien dice Carlos Peña, repleta los malls apenas se abren, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo leer esto, ¿no? Y probablemente no tenga lectura coherente porque los pueblos no están llamados a ser coherentes en sí, ¿no? Si la gente puede hacer y de hecho hace cosas incoherentes. La tarea es justamente la de la política, la de articular todas esas tensiones, todas esas reivindicaciones que pueden ser contradictorias en una narración o en un discurso que les brinde coherencia, ¿no? Y ahí donde yo creo que la política ha fallado. ¿En qué medida la Constitución nos va a permitir resolver eso? Yo creo que muy mínimamente. Como te decía antes, la Constitución solo nos va a fijar un marco, unas reglas del juego para resolver luego nuestras diferencias, pero la gente no va a dejar de ir al mall eh, por una nueva Constitución, digamos, por decirlo así, socialista o de derechos sociales, ni va a dejar de querer buenas pensiones si es que tuviéramos una Constitución neoliberal, y lo pongo entre comillas, ¿no? Y probablemente el gran equívoco está en un concepto que tú mencionaste, que es el de subsidiariedad, ¿no? Que Fernando Atria con su mundo han demonizado el concepto por años, ¿no? Y yo creo que es muy importante recuperar el sentido original de la subsidiariedad, ¿no? Que no es sinónimo de liberalismo económico ni de neoliberalismo, ocupo el concepto entre comillas, pero para que se entienda, sino que guarda relación justamente que es muy difícil en la sociedad contemporánea articular el Estado, la sociedad civil, el mercado, las personas y las familias, ¿no? Y el principio de subsidiariedad, por supuesto, no es el único, tiene que ser complementado con otros, ¿no? Pero es un principio que bien comprendido yo creo que permite resguardar la autonomía de la sociedad civil, y me parece que eso es muy importante. Entonces, un concepto que yo no abandonaría pese a la demonización que cierto mundo de izquierda ha intentado hacer de él. Claro. Y puede ser que parte de la responsabilidad de ese entendimiento neoliberal de la subsidiariedad viene también por parte del fundador de la UDI o del gremialismo, que es Jaime Guzmán, como tú también describes en tu libro. Puede ser que la derecha también tenga parte de la responsabilidad de quizás incluso perder el principio de subsidiariedad como un principio del rector de orden social que podría estar plasmado en la nueva constitución. Sí, sin duda. O sea, cuando yo decía que la izquierda lo demoniza porque efectivamente se hace cargo de una comprensión errada del principio de subsidiariedad, parte relevante de la derecha chilena, que tiene su origen, creo yo, en Jaime Guzmán. No porque Jaime Guzmán no lo entendiera, yo creo que Jaime Guzmán entendía perfectamente el problema porque era un hombre extraordinariamente inteligente, ¿no? Sino que Jaime Guzmán en los años 80, por decirlo así, salió con los economistas liberales, fue una alianza política estratégica que fue inteligente en su minuto,
y por tanto hizo calzar dos cosas que tienen puntos en común, pero que también tienen puntos de divergencia muy grandes. Jaime Guzmán escondió los puntos en los que divergían estos dos principios o estas dos cosmovisiones, mostró los puntos de convergencia y lo vendió como un paquete cerrado, como si fuera más o menos unitario, ¿no? Por motivos políticos que sería largo desarrollar aquí, Jaime Guzmán necesitaba hacer eso en los 70 y en los 80, pero claro, esa alianza, por decirlo así, Chicago gremialista, como decía Jovino Novoa, es una alianza que fue perdiendo pertinencia conforme pasaba el tiempo, ¿no? Y dejó a la derecha encerrada en ciertas categorías, a mi juicio, muy poco felices, ¿no? Pero, en fin, para responder directamente a la pregunta, en la errada comprensión del principio de subsidiariedad, sin duda que la derecha tiene cierta responsabilidad, ¿no? Por haber, creo yo, para formularlo bien o para intentar formularlo bien, por haber pensado que esta alianza política elaborada o pensada por Guzmán tenía un carácter intelectual, por decirlo así, ¿no? Yo creo que Guzmán era súper consciente que esto era político, que intelectualmente acá hay un alambrito pegado con un stick fix, digamos, ¿no? Pero una vez asesinado Jaime Guzmán, una vez muerto Jaime Guzmán, se fosilizó lo que él decía y lo que era una alianza político-estratégica que le sirvió para pegar cosas distintas en un momento muy complicado, fue tenido por dogma intelectual y yo creo que ahí la derecha se extravió durante mucho tiempo. Efectivamente. Y hay cierta derecha que quizás es un proceso que, bueno, yo soy joven todavía, pero se puede ver encarnado quizás en algún primer minuto por Manuel José Sandón, ahora quizás por Desborde, también por digamos, intelectuales como Hugo Herrera, que intentan justamente y están dando la batalla por que se entienda este principio de subsidiariedad de la forma como la entendía, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, junto con el principio de solidaridad. ¿Tú crees que la política es capaz de poder reivindicar el principio de subsidiariedad en este nuevo proceso o quizás ya es una batalla que la derecha debería abandonar absolutamente y fijarnos quizás en cosas más importantes, por ejemplo, el régimen político? No, yo no creo que la derecha debería abandonarla. Creo que incluso las batallas perdidas tienen valor a veces, digamos, por defender cosas que valen la pena porque se dejan plantadas semillas, digamos, porque, en fin, la historia, tú sabes, es muy circular, da muchas vueltas. Yo no creo, por ejemplo, que este proceso constituyente vaya a ser corto. Yo creo que estamos entrando en un ciclo. No es que vayamos a promulgar la nueva constitución y se acaba el problema. Después va a haber un periodo de ajuste largo, de ida y vuelta y de correcciones. Y por tanto, esta primera discusión o esta primera deliberación es solo la primera, ¿no? Y por tanto, los puntos que tú fijes pueden ser importantes en cómo se desenvuelve después el problema, que yo creo que va a durar más tiempo que los mismos 9 meses, así como proceso gordo, ¿no? Esto me hace mucho pensar a mí en los años 20, en Chile en los años 30. Y el esfuerzo que están haciendo Mario Desbordes con la gente que lo está ayudando, con quien yo tengo algunas diferencias, no es que esté de acuerdo en todo lo que ellos dicen, pero yo creo que emerge de un diagnóstico correcto de Hugo Herrera en su minuto, que es decir, mire, en la derecha hay varias tradiciones, hay por lo menos cuatro tradiciones importantes, ¿no? Y en los últimos 20 o 30 años ha habido una corriente que es hegemónica y que de algún modo, no, no sé bien qué palabra usar, pero ha silenciado o ha hecho que se invisibilicen las otras dos o tres tradiciones, ¿no? Y es importante para la riqueza de la derecha, para su vitalidad ideológica, pero sobre todo para poder responder a muchos problemas sociales que enfrenta Chile, reivindicar las tradiciones que han estado más oscurecidas, ¿no? Y ese trabajo, más allá de los desacuerdos puntuales que uno puede tener después, yo los tengo y creo que Mario Desbordes ha cometido errores, digamos, ese esfuerzo político intelectual yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y yo creo que allá hay una riqueza en esa diversidad de la derecha chilena. Así es. Y bueno, y volviendo un poco atrás, tú mencionaste y creo haber leído alguna columna tuya por ahí acerca del régimen político y la importancia de lo que nos estamos jugando, porque mucho se habla y de hecho las campañas, si uno se fija, casi todas giran en torno a esta dialéctica de los derechos sociales, digamos, ese tipo de cosas. Constitución feminista, constitución con diversidad sexual, etcétera, y poco, o sea, he visto pocas personas, quizás por ahí Cristóbal Belolio, o bueno, Claudio Alvarado, que no es candidato constituyente, pero sí trabaja contigo en el IES, han reivindicado, digamos, este debate del régimen político que, como tú decías, es quizás lo más importante que nos estamos jugando en este proceso de nueva constitución y que puede ser muy grave caer en errores en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que ahí nos jugamos algo importante porque, como te decía antes, yo creo que en fin, esto tiene por supuesto muchas causas, ¿no? Pero una causa relevante de lo que pasó a partir de octubre del 2019 en Chile es cierto mosqueo con la clase política que tiene que ver con la sensación de bloqueo del sistema entero, ¿no? El sistema, tenemos problemas y el sistema se bloquea y no logra responder a ellos, ¿no? El caso de pensión, un caso paradigmático, 15 años desde la primera comisión, digamos, han habido cambios relevantes por aquí y por allá, pero los cambios de verdad importantes, que aumentar la cotización, aumentar los años de trabajo eventualmente también, porque han cambiado mucho las condiciones demográficas, de expectativas de vida desde que el sistema fuera fundado, eso ahí está. ¿Y por qué está ahí? Porque todos están de acuerdo en que hay que hacer algo, pero no se ponen de acuerdo en qué. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y que si no lo resolvemos, la clase política, el sistema político va a seguir entrampado en problemas muy gordos, muy cototos, en los que no logra avanzar por ese problema, ¿no? Entonces aquí los diagnósticos son muchos y las soluciones previstas son muchas, pero yo creo que al menos tenemos que ponernos de acuerdo en que el sistema que nos demos tiene que al menos lograr tener cierta fluidez para lograr, digamos, atender a ese tipo de problemas o ese tipo de dificultades sociales que son muy grandes y respecto de las cuales, insisto, hay acuerdo. Si todo el mundo, no hay nadie que diga que no hay que cotizar más y sin embargo la cotización adicional la tenemos suspendida hace 5 o 10 años por lo menos, ¿no? Y ahí tenemos un problema, y aquí ya empiezo a jugármela yo con mis propias tesis, ¿no? Pero un problema con el sistema electoral, ¿no? Yo creo que el sistema electoral proporcional es una muy mala idea para un país como Chile, fragmenta mucho a la opinión, tenemos muchos diputados con baja votación, que le están hablando solo a un nicho y por tanto extreman las posiciones, porque si usted necesita un 4% para salir elegido, bueno, usted le habla al nicho de 4% que le interesa, digamos, cualquier causa minoritaria, pero real en ese 4%, pero no tiene ninguna vocación de construir mayorías después, ¿no? Entonces yo creo que el sistema electoral es muy problemático, ya sea con régimen presidencial o parlamentario. Yo creo que este sistema en Chile, por lo menos, no funciona con régimen presidencial porque tú te enfrentas hoy día al problema de que el presidente no es que no sea mayoritario, porque eso puede ocurrir, ¿no? Pero no tiene un líder de la oposición con quien ir a hablar, ¿no? Ricardo Lago iba a discutir con Pablo Longueira, digamos, y si Pablo Longueira le decía, ok, bueno, ahí había una mayoría. Si hoy día Sebastián Piñera quiere constituir una mayoría, tiene que ir a pirquinear votos, digamos, de un modo completamente individual. No hay ningún líder opositor que le garantice alguna unidad. Entonces, eso es complicado. Y en un régimen parlamentario, ni qué decir, porque en la actual Cámara de Diputados, fíjate tú que yo creo que esto es un gran argumento contra régimen parlamentario con este sistema electoral, ¿no? La oposición le ha regalado al oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados por un año. No se han puesto a elegir, no se han puesto ahora para elegir un presidente de la Cámara de Diputados, digamos. O sea, no hay nadie que sea mayoritario en la Cámara. No hay ningún presidente o primer ministro, según el modelo que uno quisiera elegir. Ningún primer ministro podría ser mayoritario en esa Cámara. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y después viene el problema, por supuesto, de presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, y que ahí mi tesis, para decirlo muy gruesamente, después podemos seguir conversando si es que interesa el tema, pero es que en Chile es muy difícil, o sea, en Chile la elección presidencial por sufragio universal tiene un arraigo muy fuerte, por tanto es muy difícil, por no decir imposible, eliminarla, y por tanto establecer un régimen parlamentario semipresidencial te va a enfrentar dos legitimidades, ¿no? Un presidente con muchos votos, junto con un parlamento que pueden entrar en choque, ¿no? Yo creo que esa es una idea que funciona en otros países, en muy pocos, ¿sí? ¿No? Son pocos los países que tienen elección de presidente con sufragio universal y régimen parlamentario, son unos poquitos, pero yo creo que la tradición chilena, donde el presidente juega un papel muy importante, eso es un caldo de crisis, ¿no? O sea, un caldo de choque institucional. Efectivamente, y pareciera ser más preocupante aún que es el mismo sistema electoral de diputados con el cual vamos a elegir a los próximos constituyentes, y son ese mismo Congreso probablemente fragmentado el que va a tener que redactar la nueva constitución. Efectivamente, ahí el único matiz que yo haría es que los constituyentes no se reeligen, ¿no? Entonces, claro, hoy día para buscar los votos necesitan hablarle a un nicho, porque si no, no salen. Pero es verdad que el lunes 12 de abril quedan liberados en algún sentido, ¿no? Porque el diputado quiere ser reelecto. El constituyente creo que incluso tiene una prohibición de presentarse a cargos de elección popular después, ¿no? Sí, Entonces, por un el año, constituyente si ahí no me tiene una equivoco. libertad, eh, tiene,
tiene una libertad que el diputado en general no tiene, ¿no? No necesita volver a hablarle a ese nicho. Ahora, como te decía antes, igual requiere un cambio de disposición político-moral, digamos, que de viernes a lunes yo no sé si es que se va a producir, ¿no? Pero allá hay una pequeña diferencia con la Cámara de Diputados, pero en general tiene razón, digamos. O sea, la Convención Constitucional va a tener una configuración política muy parecida a la de la Cámara, y si la Cámara no es capaz de elegir un presidente por mayoría simple, uno se pregunte por qué va a llegar a acuerdos por 2/3, ¿no? Porque esto además uno le podría poner más, ¿no? El Senado tiende a moderar a la Cámara, pero la Convención Constitucional va a ser unicameral, entonces tampoco va a haber ese efecto moderador que a veces tiene el Senado sobre ella. Claro. Y eso complica aún más las cosas sin querer caer en el pesimismo, porque yo creo que todos deberíamos remar, en este caso, por el mismo lado y la política de los acuerdos, ¿no? Por último, Daniel, para que vayamos terminando, ha estado muy, muy interesante esta conversación. Y bueno, en este nuevo podcast le queremos hacer la misma pregunta a todos los invitados, una pregunta final insigne. Y en pocas palabras, ¿qué le diría Daniel Mansuy a los candidatos y futuros convencionales constituyentes, digamos, electos? Bueno, vaya pregunta, no se me ha ocurrido nunca eso, pero no, diría simplemente, vaya, que van a tener, o sea, que conecta con lo que te decía antes, ¿no? Una convención constitucional inédita en la historia de Chile, muy importante, va a ser la apertura de un nuevo ciclo, o sea, es algo muy importante en nuestra historia, va a requerir de mucha generosidad de todas las partes, ¿no? Entonces, el llegar con las propias convicciones, digamos, para no querer cederla bajo ninguna circunstancia, es lo peor que pueden hacer. No porque no me parezca relevante tener convicciones en política, por favor, es muy importante, ¿no? Pero este va a ser un campo donde va a ser especialmente necesario, indispensable, no dejarlas de lado, pero sí ponerlas en diálogo, ¿no? Y ponerlas en diálogo tiene un costo, porque uno cuando entra a un diálogo, o un diálogo auténtico, digamos, tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión, ¿no? Eh, y eso yo creo que es el principal desafío político intelectual, por decirlo así, ¿no? Bueno, entrar a esta convención con las convicciones, por supuesto, pero también muy dispuesto a poner esas convicciones a la prueba de una discusión y de una deliberación. Eso es lo que se me ocurre así a priori. Mm, Me parece que es la principal, digamos, predisposición que van a necesitar los constituyentes para poder, digamos, producir una constitución que responde y que remita a esta situación que vive el país, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y también por las respuestas, también muy honestas. Y lo siento por haberte puesto ahí una difícil pregunta al final, pero yo creo que se agradece al final ese mensaje a los convencionales constituyentes porque creo y creemos también en Idea País que este proceso es muy, muy importante y por tanto deberíamos estar todos, digamos, remando para el mismo lado. Así que muchísimas gracias por esto, Daniel, y te dejo invitado también a escuchar nuestro nuevo podcast Hoja en Blanco. Perfecto, no, muchas gracias a ti, Jorge, encantado de haber conversado con usted, así que nada, muchas gracias. Y mucho éxito en este nuevo podcast. Muchas gracias, Daniel. Adiós. Esto fue Hoja en Blanco, podcast de Idea País.